en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 18 de enero y el día viene, bueno, pues con otra borrasca. Sí, la borrasca Irene se marcha este jueves bien pronto, pero por la tarde va a llegar otra. El viento todavía soplará con fuerza por la mañana en el este de la península, también en Baleares, y luego irá amainando. Las lluvias mañana pueden ser más abundantes, sobre todo en gran parte de la península y con nevadas en el tercio norte a partir de unos 800 metros. Y es que las temperaturas van a bajar hoy ya en el norte de España y no van a ser tan altas en el Cantábrico, pero aún con máximas de 15, 16 grados y en el Mediterráneo vamos a llegar a 23. Por ejemplo, en Valencia 23 vamos a tener en el día de hoy, en Madrid 14 en La Coruña, 16 en Bilbao y 20 de máxima en Barcelona. ¿El día cómo viene? Bueno, pues el día viene con una reunión, con un motor y con un claro ganador. La reunión, la que mantenía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los empresarios españoles desplazados en Davos. Pedro Sánchez eligió su intervención en ese foro económico para realizar un discurso contra el capitalismo. El presidente reclamaba a los dirigentes empresariales que se alineen con las directrices marcadas por los gobiernos. Se atrevió a recordarles que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y también para crecer. La verdad es que desde Moncloa se comentó que solo fue una reunión cordial donde no se trataron asuntos espinosos como el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, de las energéticas, el acuerdo de Junts, la subida del salario mínimo, y que fue una reunión cordial. Pero estos mensajes hoy los vamos a analizar en la tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana. Esa es la reunión. El motor, el turismo, cerró 2023 con un año récord en llegada de visitantes y también en el gasto realizado. 2/3 del crecimiento de la economía se deben al turismo, lo que supone una contribución al PIB cercana al 13%, una aportación que aumentará en este ejercicio en torno a un 13%, lo dice Exceltur, debido a las buenas perspectivas que presentan las reservas para los próximos meses. Esto suena muy bien. ¿Y el ganador? Las navieras, sí. Estamos diciendo estos días que la crisis que está produciendo el Mar Rojo está provocando retrasos en la llegada de ciertos productos a Europa y Estados Unidos y un encarecimiento porque las rutas se están ampliando. Pues bien, el aumento de la tensión en la ruta del Mar Rojo está alterando, por lo tanto, el comercio mundial, y eso va a tener un efecto importante por dos vías, en el crecimiento y también en la inflación, porque se retrasa y se encarecen el transporte y también en el volumen de los contenedores fletados. Pero, sin embargo, las navieras que se han visto obligadas a variar sus rutas para evitar los ataques de los rebeldes hutíes, pues están aumentando sus tarifas comerciales. Se han disparado hasta un 160% en las 3 últimas semanas y, en consecuencia, sus perspectivas de negocio hasta el punto de que estas compañías pues van a salir de pérdidas en 2024, algunas de ellas, por ejemplo, que registraron pérdidas en estos últimos ejercicios. Así que ojo, porque toda crisis tiene su parte positiva y su parte negativa, y las ganadoras son ellas, las navieras. En los mercados financieros, bueno, ayer tercer día de caídas generalizadas en Europa por el temor a que los tipos se mantengan altos durante más tiempo de lo previsto. Importante, el sector financiero en Estados Unidos por la presentación de resultados y porque se juega más de 8.000 millones de euros en comisiones. Y es que Joe Biden plantea limitar las tarifas que las entidades cobran por posiciones al descubierto en las cuentas. Esta se trata de una vieja reivindicación, una vieja promesa electoral que hizo ya el presidente de Estados Unidos cuando estaba en campaña. El foco político está puesto en las tarjetas de crédito, en la compra de entradas, en los billetes de avión. Ayer la Oficina de Protección Financiera del Consumidor anunciaba su intención
intención de establecer un tope a las comisiones por descubiertos, que se situaría entre 3 y 17 dólares, frente a la medida actual que supera los 26 dólares. La medida afectaría a los bancos más grandes, pero no a las entidades regionales. Así que ojo, porque esto le puede hacer un mordisco muy importante a la banca. Y mientras Santander, lo cuenta hoy el diario Expansión, está mirando a Estados Unidos. Sí, prepara la entrada de su gestora en Estados Unidos para vender fondos. Quiere captar especialmente el dinero que los inversores latinoamericanos, sobre todo las grandes fortunas, tienen deslocalizado en aquel país. Hay mucho más. Es jueves, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Iberia apura este jueves la negociación con los sindicatos. Sí, porque aunque anoche terminaba el plazo, según fuentes de la negociación, no será hasta esta tarde cuando AENA se vea con Iberia y el resto de operadores del servicio de tierra. Hasta entonces, la aerolínea va a negociar con los sindicatos en busca de un acuerdo que garantice el futuro del negocio y de los trabajadores. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, vuelve a intervenir este jueves en el foro de Davos. Y lo hace después de que ayer adelantara que es probable que la institución monetaria recorte los tipos de interés en verano. Es probable, pero yo tengo que ser reservada, porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y hay algunos indicadores que no están anclados al nivel en el que nos gustaría verlos. Declaraciones de Lagarde en una entrevista a Bloomberg, donde aseguraba que la inflación está en vías de volver a su objetivo del 2%, aunque insistía en la necesidad de ser prudentes. Hoy el Banco Central Europeo va a publicar las actas de su última reunión. Anoche conocíamos el libro beige de la FED, que anticipa que los precios seguirán bajando este año. Luis García Langa es asesor financiero. Parece que todo sigue, como digamos, entre comillas, viento en popa. El consumo habla muy bien. Hemos tenido ventas minoristas también en Estados Unidos que un poquito por encima de lo esperado. Parece que el tema de bajadas de tipos sí, pero pues poco a poco. Un poquito más me ha parecido verlos preocupado en el sector manufacturero, que no en el laboral ni en el del consumo, que parecen fuertes. Como así es normal. Es verdad que venimos de una temporada navideña en Estados Unidos que ha sido fuerte. En Davos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunía con los presidentes del IBEX 35. Foto en la que finalmente sí estuvieron el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El presidente del gobierno justificaba la participación del Estado en Telefónica para reforzar la ciberseguridad y apostaba por fortalecer Indra y la industria de defensa en España. Además, Sánchez les pedía a las empresas implicación con sus políticas y les mandaba este mensaje. Help us to rise. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a frenar la emergencia climática, a reivindicar las normas internacionales y a defender la democracia y luchar contra la involución que representa el modo reaccionario que recorre el mundo. Los que aprendimos a no creer en la mano invisible del mercado no podemos profesar ahora una fe ciega en la mano invisible de la inteligencia artificial. La invisibilidad suele venderse al diablo. Solo confío en las manos de carne y hueso. En definitiva, ayúdennos a dar a la gente una vida mejor. También allí en Davos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmaba que el gobierno está analizando si la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, debe solicitar la autorización del Consejo de Ministros para hacerse con la propiedad del 20,6% de Naturgy. Necesitamos conocer los detalles de esta operación para efectivamente ser capaces de analizarla en el marco de nuestra normativa que protege los sectores estratégicos españoles. Hablando del capital de las empresas, hoy va a ser noticia Indra, ya que ING ha aflorado una participación del 7% en la compañía de defensa española. En los mercados, el IBEX 35 abrirá este jueves por debajo de los 9.900 puntos. Los perdía ayer al registrar su tercera jornada consecutiva de caídas, en la que se dejaba más de un 1%, en una sesión marcada por el dato de inflación en la eurozona, que subía tal y como se esperaba 5 décimas en diciembre hasta el 2,9%. Recortes también anoche en Wall Street. Los motivos de las caídas en las bolsas los explicaba en estos micrófonos Patricia García de Macroyield. Viene triste porque los bancos centrales muchos miembros de los bancos centrales vienen teniendo comparecencias, ahora también en el foro Davos. Ayer habló el gobernador de la FED y lo que están haciendo es enfriar las expectativas que en nuestra opinión estaban siendo muy optimistas respecto a cuándo empezaban los recortes de tipos tanto en el BCE como en la FED, como en la intensidad con la que se iban a recortar esos tipos. Parece que este jueves los mercados quieren recuperar la senda alcista. Tenemos a los futuros estadounidenses ahora mismo con ligeras ganancias, también muy tímidas los avances
que estamos viendo para los futuros europeos. Un 0,1% sube el del DAX y 2 centésimas sube el futuro del Eurostock 50. En Asia, signo mixto, caídas de 4 centésimas en Tokio, del 1% para la bolsa de Shanghái. En verde, recuperándose de las caídas de ayer, el Hansen de Hong Kong. Se recupera también el precio del petróleo, que lo tenemos subiendo hasta ahora en torno al medio punto porcentual, después del informe de la OPEP publicado ayer, en el que el organismo mantiene este año y el que viene sus estimaciones de crecimiento para la demanda petrolera global, a pesar de las incertidumbres geopolíticas. En la agenda económica del día, el Tesoro vuelve a salir a los mercados. La de hoy va a ser la última subasta del mes de enero y en ella el organismo va a colocar bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10 años. En España se publica además como referencia la balanza comercial, en la zona euro la balanza por cuenta corriente, y de Estados Unidos nos van a llegar hoy el dato de paro semanal y cifras de viviendas iniciadas de diciembre. En clave política, el Congreso retoma hoy la tramitación de la ley de amnistía. Lo hace hoy en ponencia y la semana que viene lo hará en la Comisión de Justicia, después de que ayer los letrados del Congreso advirtieran de que puede ser inconstitucional. Miguel Tellado es el portavoz del Partido Popular en el Congreso. En el día de hoy hemos conocido un informe demoledor de los letrados de la Comisión de Justicia de esta Cámara. Un informe que certifica negro sobre blanco que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución y que el disparate que plantea el Gobierno es de tal calado en su caso que requeriría de una reforma de la propia Constitución. De esta madrugada es noticia que en Estados Unidos republicanos y demócratas no logran cerrar un acuerdo sobre el presupuesto. Que incluye, entre otras partidas, los 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Esa ayuda sigue, por tanto, bloqueada a pesar del encuentro mantenido entre Joe Biden y los representantes de ambos partidos. Mike Johnson es el portavoz de la Cámara de Representantes. Esto es algo importante para nosotros porque nos permite luchar por nuestros cambios de política, pero necesitamos un poco más de tiempo para permitir que se desarrolle ese proceso. Es un tema complejo. No creo que sea ahora el momento de una reforma migratoria integral, porque sabemos lo complicado que es. Creo que ya es hora de asegurar la frontera. Estados Unidos ha vuelto a lanzar esta noche una nueva serie de ataques contra zonas controladas por los hutíes en Yemen. Lo ha hecho después de que este mismo miércoles un barco estadounidense sufriera otro ataque con misiles. Borja Gómez, de Dunas Capital. La crisis del Mar Rojo tiene dos ramas, dos derivas. La primera, evidentemente, de actividad. Eso no sería descartable que lo veamos en las próximas lecturas de PMIs con un descenso adicional. Pero una vez que esto se corrija, lo que queda es, como bien dices, el incremento de los costes de producción. Los fletes están viendo incrementados del orden del 300-350% respecto a los niveles que había en octubre. Y evidentemente esto puede llegar a tener algún tipo de traslado en términos de bienes industriales, de precio de bienes industriales y de inflación en última instancia, ¿no? Aumenta también la tensión en Oriente Medio, donde esta madrugada Pakistán ha atacado posiciones terroristas en el sudeste de Irán. Y en Ecuador se investiga el asesinato del fiscal que llevaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión. César Suárez era asesinado anoche en el interior del vehículo en el que viajaba en Guayaquil. El fiscal integraba la Unidad Nacional Especializada contra la Delincuencia Organizada y tenía a su cargo varios casos vinculados a la corrupción. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se avecina un flujo húmedo atlántico que dejará un predominio de precipitaciones débiles. Se esperan más abundantes en el norte de Galicia, área cantábrica occidental, oeste, el sistema central, Toledo y Cádiz. En Canarias se esperan también lluvias intensas. Las máximas descenderán en el tercio norte peninsular, así como en Canarias, y las mínimas descenderán en la mayor parte del país de forma notable en el Ebro, área cantábrica oriental y Pirineo occidental. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía,
Hoy tertulia de mercados a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Eduardo Abad, Juan José Rubio y Agustín Baeza. Antes tendremos la oportunidad de charlar con Gerardo Cuerva. Él es el presidente de Cepime y con él vamos a analizar temas de salario mínimo, reducción de jornada, el efecto que está teniendo en el comercio en algunos sectores concretos en la crisis del Mar Rojo o, por ejemplo, también las palabras con los empresarios ayer mismo en Davos del presidente del Gobierno. Ojo, porque a las 9:05 de la mañana va a estar aquí con nosotros Bestinver, la gestora española independiente más importante, con mayor patrimonio. Vamos a ver cómo ha variado su cartera, qué posiciones son las que tienen un mayor peso, y le vamos a preguntar también por el peso, la participación que tienen Grifols y que han hecho en esta última semana. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:17, miramos a los mercados. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. Manuel Velázquez, buenos días. Muy buenos días. Empiezo contigo, tiempo real. Pues tenemos signo mixto. Hoy tenemos descensos en la bolsa de Bombay, un 0,38%. También vemos cómo los descensos se extienden a la bolsa de Singapur, el Straits Times, un 0,18%. Ha habido una detención, ni más ni menos que del ministro de Transporte, enfrentándose a cargos de corrupción. Y en general el rojo se extiende a otras plazas, como el Nikkei de Tokio, está muy débil, aunque de momento ligeramente la caída es del 0,05%. Vemos también cómo el rojo se extiende a Australia, más allá de Shanghai, que pierde un 1,5%, se recupera Hong Kong un 0,4% y el Kospi un 0,2%. Muy bien, futuros en Estados Unidos. Pues aquí el Dow viene plano, leves avances para el S&P 500 del 0,04% y también leves avances para el Nasdaq, que repunta un leve 0,08%. ¿Repunte también en Europa los futuros? Repunte para el futuro del DAX muy ligero, del 0,06%, repitiendo el futuro del Eurostock y el del FT100 de Londres, que hay un 0,07%. Por lo tanto, bandas tan estrechas que solo podemos hablar de consolidación. Muy bien. En Asia se están cotizando. ¿Qué referencias, qué datos, qué empresas son protagonistas? Pues sobre todo la sesión de ayer en Wall Street no ayuda y los inversores siguen digiriendo esos datos que conocíamos ayer sobre la economía china, que han dejado dudas en torno a la evolución del país y sobre las medidas que brinden las autoridades. Recordemos que 2023 fue el primer año que el gigante asiático salió de esa política estricta de COVID-0 y no ha remontado tanto la cosa como se esperaba. Hoy conocíamos otro dato. China registró en 2023 424 millones de entradas y salidas de sus fronteras. Es una cifra que así impresiona, pero en realidad es el 67% del volumen que se anotaba en el año 2019, el último antes de la pandemia. Hablamos de, más allá de los movimientos realizados por ciudadanos chinos, 35 millones de cruces fronterizos que han efectuado los extranjeros. En el dato macro de la jornada hemos conocido la producción industrial en Japón ha caído un 0,9% en el mes de noviembre. Venía de un crecimiento del 1,3% y es el primer descenso que se registra desde agosto. Hoy tenemos al Nikkei de Tokio con mucha debilidad, de momento está plano, ahora mismo en positivo, sumando 2 puntos, hablamos de 35.480 y la sesión viene marcada en el plano corporativo, aunque no es muy destacado lo que está haciendo Taiwan Semiconductors, de momento subiendo un 1%, ya saben que el martes daba una previsión de ingresos y de beneficios y la compañía hablaba de una caída del 25%, parece que esto es una táctica habitual de las compañías de irse cubriendo en salud y es que los ingresos han caído solo un 1,5%, es decir, por encima de lo mejor de lo esperado.
Los ingresos han caído un 19,3%, ingresos netos, y en definitiva pues está subiendo un punto porcentual en la bolsa de Singapur, en la bolsa de Taiwán. Recordemos también, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, BYD, va a destinar una inversión de 12.888 millones de euros. Este anuncio que tampoco ha dejado demasiado convencidos a los inversores, ya que BYD está cayendo dentro de Hong Kong un 0,4%. Recordemos que desde el mes pasado se supo que BYD ha superado a Tesla como el mayor vendedor mundial de coches eléctricos y ahora va a destinar inversiones a los vehículos inteligentes. De momento, hoy vemos que Zhongsheng, otra rival automovilística, está corrigiendo un 3,9%. La procesadora de alimentos WH Group a la baja un 2,6%. Esos son los más rezagados de Hong Kong, que como decimos es el índice con mejor tono esta madrugada, avanzando medio punto porcentual. Vemos como Shinji Solar y Orient Overseas suben más de un 4,5%. Como decimos, Tokio hay bastante debilidad. Hoy los movimientos más destacados son para el holding Resonac, que corrige un 3,2%, o la ingeniera Mitsui, al alza un 4,5%. Muy bien, en el mercado americano hoy miraremos a datos macroeconómicos. Empleo y vivienda es lo más importante. Sí, en el frente económico las solicitudes semanales de desempleo estarán disponibles hoy por la mañana, al igual que los datos sobre construcción de viviendas y permisos de construcción. También sale a la luz la encuesta de la FED de Filadelfia de enero, y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, también hablará. Y por el lado de las empresas, ¿mirando a cuáles? Pues a Discover, porque sus acciones cayeron en el día de ayer un 9% fuera de horario. La compañía de tarjetas de crédito informó que su tasa de cancelación neta aumentó durante el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. La compañía registró ingresos en el cuarto trimestre de 4.200 millones de dólares, superando las estimaciones de 4.100 millones de dólares. Aún así, en el día de ayer se dejó un 0,84%. También a Google, porque su director ejecutivo dice que se necesitan más recortes de empleos en 2024 para alcanzar objetivos ambiciosos. La compañía se dejó ayer casi un 1%. Un 0,5% cayó Apple, que vuelve a prohibir vender relojes en Estados Unidos con sensor de oxígeno en sangre, y también a Boeing, que recibe un pedido de 150 aviones MAX de la compañía india Akasa Air, y subió en el día de ayer casi un 1,5%. Muy bien. Hoy mirando en Europa y en España, ¿dónde, Ángeles? Hoy tenemos balanza comercial de noviembre en nuestro país, en un jueves en el que el Tesoro Público vuelve a salir al mercado, en este caso con una subasta de papel a largo plazo. En Europa vamos a conocer las actas de la última reunión de política monetaria del BCE y se publica la balanza por cuenta corriente. Además, el Banco de Inglaterra publica su informe sobre condiciones de crédito. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, vuelve a intervenir en el foro de Davos. En el plano empresarial destacamos que Amadeus abona hoy un dividendo de 0,44 euros brutos por acción. También que Indra es protagonista porque ING aflora una participación de casi el 7% en su capital, y la CNMV por fin ha autorizado la OPA de Apolo sobre A+ por 1.200 millones de euros. Otro valor más es ACS, consolida máximos antes del scrip dividend. Hoy es el último día para adquirir acciones y acceder a ese pago flexible. El valor pelea por romper los 40 euros. Este año ACS acumula una caída del 1,20%, aunque es inferior al descenso del mercado. En 2023 el título avanzó un 50% en bolsa y dio continuidad al alza del 13% en 2022. Así que ahora consolidando y esperando ese scrip dividend. Ayer en el mercado americano, caídas por los datos de ventas minoristas que se atragantaron. Sí, eso es. El Dow Jones se dejó un 0,25%. Fue el tercer día consecutivo de pérdidas. El S&P abajo un 0,56% y el Nasdaq perdió un 0,59%. Todo durante una sesión donde el rendimiento del Tesoro a 10 años superó el 4,1%, y a los inversores les preocupa que un sólido informe de ventas minoristas de diciembre, que sugiere un consumidor robusto, pueda significar menos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de lo que muchos esperan. Además, ayer también a las 8 de la tarde se publicó el libro beige de la Reserva Federal, que encuentra señales de un enfriamiento del mercado laboral en la mayor parte del país, y además de que los consumidores también están rechazando los precios más altos. Por otro lado, anticipa que la inflación seguirá su senda descendente este año, ya que afirma que los aumentos de precios disminuirán aún más a lo largo de 2024, un curso en el que el mercado espera que se produzcan los primeros recortes en los tipos de interés. Y con todo esto, las empresas de Estados Unidos mantienen una visión positiva sobre la economía del país. Gustavo Martínez es asesor financiero y profesor universitario.
La FED tampoco tenemos que tener demasiada confianza en lo que digan los banqueros centrales, teniendo en cuenta que la propia FED fue la que primero negó que hubiera una inflación para luego negar que la inflación fuera persistente, y todo eso ya vimos que nos engañó, o no sé si deliberadamente, porque ni ellos mismos lo sabían, ¿no? Lo que está claro es que es el mercado el que va por delante de la Reserva Federal y el que le va diciendo lo que tiene que hacer. Saben que estos días las gestoras de inversión y también las bancas privadas están presentando sus expectativas para este año 2024. Ayer le tocó el turno a Tresis. Apuntan a 2 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos de un total de 50 puntos básicos y entre 3 y 4 bajadas para la eurozona. Apuntan a aquellos sectores ligeramente implicados con la transición energética, pero advierten de que necesitan importantes inyecciones de dinero para hacer efectiva esa transición. En Estados Unidos siguen confiando en la tecnología y en la inteligencia artificial, y en Europa creen que el lujo seguirá tirando. Ayer, en la renta variable española, Ángeles, el IBEX 35 terminó con una caída del 1,26%. Hoy partirá desde los 9.867 puntos. Tercer día de caídas generalizadas. Efectivamente, el hecho de que los bancos centrales estén alejando los plazos de una rebaja de los tipos de interés se está sentando muy mal en el ánimo inversor. Además, ayer conocimos un PIB de China que estaba por debajo de lo esperado y un IPC en el Reino Unido que subía más de lo previsto. Todo esto está pasando factura en las últimas jornadas a las compañías sensibles a los costes de financiación, especialmente a las empresas ligadas a las energías renovables. Ayer el cierre lo peor lo vimos en Solaria, que se dejó un 6%, Acciona bajó un 4,8% y su filial de energías renovables un 4,5%. También vimos entre los más castigados a utilities como Redella, que perdió un 1,72%, o Naturgy, que bajaba un 2,25%. Y otro de los que caía con fuerza fue Grifols, pérdidas del 4%. El valor no se recupera tras ese demoledor informe de Gotham de la pasada semana. Y entre los que subieron destacó Indra, mejora de recomendación por parte de BNP Paribas, que impulsaba el valor un 2,7%. La hotelera Meliá ganó un 0,95% e IAG, que tenía también mejora de recomendación por parte de Goldman Sachs, cerraba prácticamente plana. Según Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, esto es lo que está sucediendo en los mercados. Acabamos el año en un extremo muy optimista, y lo que estamos viendo es una adaptación a un escenario macro algo más realista, que no significa que sea muy diferente, pero sí que tiene cierto sentido que esos recortes de tipos que se ponían en precio a final del año pasado sean más moderados. Que seguirán ahí, por supuesto, pero bastante más moderados y, por tanto, con algo menos de optimismo. Pero incluso es bueno a largo plazo, porque si son más moderados es que la situación no es tan mala como podría ser en términos de crecimiento. ¿Y de Europa qué me cuentas? Pues que también los índices se dejaban posiciones. El DAX alemán perdía un 0,85%, París retrocedía algo más de un punto porcentual. El MIP del italiano retrocedió un 0,8% y Londres caía un 1,48%. Era el más bajista junto al IBEX 35. Entre los valores protagonistas destacamos que uno de los más castigados en este principio de año es Zalando. Ayer se dejaba un 5% adicional y se encuentra ya al borde de sus mínimos históricos. Y otro apunte más, Santander, que prepara la entrada de su gestora en Estados Unidos para comercializar fondos de inversión. El objetivo es hacerse un hueco en el mercado offshore norteamericano para competir con otras grandes gestoras de fondos internacionales como BlackRock, JP Morgan Asset Management, Fidelity o Franklin Templeton. Se trata de un segmento de distribución que aglutina todo el capital de inversores internacionales que lo han sacado de sus países y que está invertido en Estados Unidos. Quiere distribuir sus fondos principalmente desde Miami, desde Nueva York y desde Houston. Quiere vender sus productos a través de terceras gestoras y de asesores con presencia en el país. Hay que recordar que Santander Asset Management gestiona más de 210.000 millones de euros en fondos a nivel global. 7:28, esto es Radio Intereconomía. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos.
Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El turismo aportó casi 187.000 millones a la economía española en 2023, según Exceltur. La estimación de la patronal anticipa que el sector aumentará su peso este año por encima del 13% del PIB y superará por primera vez en la historia los 200.000 millones de euros. José Luis Toreda es el vicepresidente ejecutivo de la asociación. El sector turístico español superó los 186.500 millones de euros de valor económico de la actividad generada por la demanda interna, la española y la extranjera, con todos los efectos directos e indirectos que ello conlleva. Ello supone consolidar un año más al sector turístico español como puntal clave de la economía española y sobre todo de su crecimiento en el año 2023. Hacienda elevará el mínimo exento de IRPF a 15.876 euros para adecuarlo al salario mínimo. Según el Ministerio, la medida tendrá un impacto recaudatorio de 1.385 millones. La deuda pública volvió a aumentar en noviembre y supera los 1,57 billones de euros. A pesar de este incremento de 2 décimas, la cifra no alcanza el máximo histórico que se registrará en el mes de septiembre. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social avanza un aumento de la afiliación media de 39.400 personas en términos desestacionados en la primera mitad de enero. Con esta evolución, el número total de afiliados se situaba a 15 de enero en 20,6 millones de ocupados. La creación de empresas sube un 6,4% en noviembre y las disoluciones disminuyen un 17%. Con ese repunte de la creación de empresas, encadena 2 meses consecutivos de ascensos interanuales, aunque el de noviembre se ha moderado casi 10 puntos respecto al que se registró en octubre. El sector asegurador eleva un 18% su facturación en 2023 hasta los 76.500 millones. Es la mejor cifra en 20 años gracias a la inflación y a las subidas de los tipos de interés. La Feria Internacional del Turismo abrirá sus puertas la semana que viene en Madrid. Fitur acogerá 9.000 empresas, 152 países y más de 800 expositores. Cifra récord que consolida en esta edición número 44 como la más importante a nivel mundial en el sector turístico. Almudena Maillo es la delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Quiero destacar la importancia de la internacionalización que se está teniendo esta feria en cuanto al crecimiento de países que quieren venir aquí y, por tanto, para Madrid ser esa ciudad que acoja estas delegaciones es fundamental. Fitur es muy importante por lo que se celebra en la propia feria, pero también el impacto que tiene en toda la ciudad. Solamente el año pasado hubo un impacto de 21,5 millones en la hostelería de Madrid. Eso demuestra la importancia que tiene la celebración de esta feria para toda la ciudad y también para toda la oferta cultural que tenemos. El hidrógeno verde y los biocombustibles crearán 1,7 millones de empleos en Europa hasta el año 2040. Ana Ruiz. Es una de las principales conclusiones, así como que el hidrógeno verde y los biocombustibles crearán 1,7 millones de empleos en Europa hasta 2040. Martin Betzeler, CEO de CEPSA. And Spain has the cheapest green electricity in Europe.
Ha explicado en la presentación del informe que anticipa que España liderará la producción de hidrógeno verde en Europa y que será el país que más empleos vinculados a moléculas verdes genere, con 181.000 a 2040, por delante de Reino Unido, Alemania y Francia. Los nuevos empleos requerirán más competencias vinculadas a la transición energética, con el 55% de las nuevas posiciones en 2040 en el caso de España, donde se prevé que las mujeres ocupen el 51% de los nuevos empleos generados en la industria del hidrógeno verde. El Ejército del Aire y del Espacio ha suscrito recientemente un contrato con una unión temporal de empresas formadas por Indra e ITP Aéreo para actividades de ingeniería y mantenimiento de aeronaves por un importe de 40 millones de euros. El acuerdo establece tareas de ingeniería en todas las aeronaves operativas, desde aviones de combate o de transporte y patrulla marítima. El contrato cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del Fondo Laja Inversiones. Este jueves, ¿dónde estás mirando? ¿Qué va a ser clave hoy en los mercados? Bueno, yo creo que como todos los días desde que empezó este 2024, los datos clave van a ser los resultados que veamos de los datos macro, ¿no? A pesar de que ha comenzado los resultados empresariales en Estados Unidos, que también cobrarán importancia, pero los datos macro cobran especial importancia, ya que lo que se está poniendo encima de la mesa es ese retraso de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, ¿no? Así pues miraremos datos de empleo en Estados Unidos, manufactura de la FED también, a ver si la economía americana está resistiendo este envite de las subidas de tipos de interés. Bueno, sin embargo, ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que era probable que los tipos de interés bajaran antes del verano en la eurozona. ¿Eso tú lo ves? Uh-huh. Bueno, sí que ya estábamos diciendo, ¿no? Si recuerdas, en 2023 a finales, que se está descontando demasiado pronto estas bajadas de tipos de interés, sobre todo para Reserva Federal y Banco Central Europeo en marzo, ¿no? Que ya estábamos descontando el mercado bajadas de tipos de interés, y realmente los bancos centrales han seguido en su discurso, ¿no? Tipos de interés altos durante mayor parte del tiempo, y para mediados de año, si junio o mayo, empezar esas bajadas de tipos de interés, ¿no? Uh-huh. Creo que ellos siguen en su discurso, y creo que los mercados han adelantado demasiado esas expectativas de bajadas de tipos. Sí que mantenemos nuestra visión de mediados de año, el comienzo de bajadas. Incluso el mercado, ¿no? Está descontando actualmente un 55% de probabilidades de bajadas de tipos en marzo, frente a finales del 2023, que era un 85% de probabilidades. Uh-huh. Mientras, como decías, muy pendientes de los datos de inflación y de los datos de crecimiento. Hoy tenemos empleo y vivienda, que son dos de los elementos que han sostenido más a la economía de Estados Unidos, que parece mentira, en un entorno de subidas de tipos de interés muy agresivas, aguanta como una campeona. Uh-huh.
Efectivamente, hoy datos nuevamente de empleo, veremos esa fortaleza del mercado laboral, se sigue manteniéndose así. Ayer conocimos ventas minoristas en Estados Unidos muy fuertes, de ahí también esa reducción de expectativas de bajadas de tipos por parte de Reserva Federal, y de ahí pues ese recorte que tuvieron los mercados de renta variable, esa subida de rentabilidades en renta fija y ese pues apreciación del dólar, ¿no? Con lo cual, atentos a estos datos de mercado de trabajo y al índice manufacturero también de Filadelfia, ya que el sector manufacturero y, como dices, la economía en general en Estados Unidos resiste estos envites de subidas de tipos desde marzo del 2022 que llevábamos con ellas, ¿no? Me interesa el tema del Mar Rojo, pero verlo por el lado positivo. Hoy venía un reportaje muy amplio en el diario El Economista, donde dice que las navieras se estarían viendo beneficiadas porque están subiendo los costes por el mayor tiempo que tienen que dedicarle a cada trayecto, y entonces están subiendo los costes y por lo tanto los beneficios, y algunas de ellas incluso están saliendo de pérdidas. ¿Esto se está reflejando en bolsa? Bueno, efectivamente, ¿no? El impacto positivo que tiene o tendrá, ¿no? en las cuentas de resultados de estas compañías, pues es una oportunidad para estar invertidas en ellas. El impacto positivo puede tener Chicago o DHL, que nos lleven a mantenerlas en cartera. Por ejemplo, DHL se mantiene en cartera de las recomendaciones de las inversiones. Tú quieres verlo por el lado positivo, pero también hay que ver el lado negativo, ¿no? ¿Qué impacto de este aumento de costes tiene principalmente en el sector, por ejemplo, retail, ¿no? Que la mayoría del tráfico se produce por el Mar Rojo, sobre todo los retailers europeos, como puede ser H&M o Zalando, en menor medida Inditex. El retail Estados Unidos no le impacta demasiado, y luego el impacto negativo que tendría también lo que hemos estado hablando de la inflación, o ese retraso de la lucha contra la inflación que tienen los bancos centrales y las principales economías. Esto sería una piedra en el camino de cara a esa lucha contra la inflación. Oye, dentro de los valores españoles, Grifols, una semana después, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué percepción tienes del comportamiento en bolsa? Pues vemos que una semana después el valor parece que no convence, ¿no? Todas las explicaciones que han dado no convencen al mercado. Creo que la empresa, como se dice, no tarde, mal y nunca, no ha sido contundente en sus explicaciones, en dar respuesta a ese informe de Gotham, y sobre todo aclarar suficientemente su relación con Scranton, esa sociedad opaca vinculada a la familia de los principales accionistas de Grifols, ¿no? Con lo cual, estaríamos fuera de la compañía, evidentemente. Oye, luego me interesan también dos títulos, Indra y también Naturgy. En Naturgy, por la participación de BlackRock, que supera el 20%, y el gobierno ya está diciendo que lo va a estudiar, y también en Indra, por la participación de uno de sus accionistas, que ha llegado al 7%. ¿Cómo estás viendo estos dos títulos y estos movimientos? Bueno, realmente ni estas dos empresas que comentas no las tenemos recomendadas en el fondo de Alaja Inversiones, pero sí que seguimos las noticias, y realmente vemos en el caso de Naturgy una injerencia más del gobierno, ¿no? en los movimientos corporativos. Tenemos que recordar que la participación de BlackRock es una participación indirecta, ¿no? A través del fondo GIP, que lo compró BlackRock, y este fondo GIP forma parte ya del accionariado de Naturgy desde el año 2016. No vemos que pueda cambiar la estrategia de la compañía, vemos que es una participación indirecta, y los cambios en la compañía, en los proyectos que tuvieran, seguirían intactos. Otra cosa sería la injerencia que comentamos del gobierno ante esta participación, ¿no? Muy bien, pues Araceli de Frutos, un auténtico placer charlar contigo. Gracias, y que tengas buen día por el jueves. Muchísimas gracias. Adiós. A vosotros por el jueves. Un placer. Chao, chao, chao.
Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Vamos con los diarios y empezamos por 5 días. Los fondos apuestan 1.100 millones para exprimir las OPAs de A+ y de Prosegur. Apolo financiará la operación sobre la firma de certificación con un préstamo de 1.300 millones. Sánchez en Davos con el IBEX y contra el neoliberalismo. En la fotografía, Pedro Sánchez y Ana Botín. Celnex busca crecer en España con la fibra y salir de la televisión. Patuano plantea a los empleados nuevas vías para incrementar el negocio doméstico. Prioriza la desinversión en Irlanda antes de cerrar la venta de torres en Austria. También destaca este diario que los hedge funds ya están abiertos a los inversores desde 10.000 euros y que Iberdrola y Norges crean un gigante renovable de más de 2.000 millones. Diario Expansión. BlackRock dará estabilidad a Naturgy. Reynés desmonta los recelos que genera la compra de GIP, accionista de Naturgy, por parte de BlackRock. Estamos atentos a todo tipo de operaciones corporativas y van a aportar valor a nuestra estrategia. Destaca además Mercadona compra el hotel AC Aravaca para crecer en Madrid. CaixaBank, Santander y Mafre se hacen con el 50% del seguro ahorro. Maersk, los problemas de suministro pueden durar meses y Apolo logra 1.300 millones de 8 bancos para opar a A+. Y diario El Economista. Grifols unificará sus 2 acciones para mejorar 600 millones su caja. La farmacéutica sufrió ayer otro ataque bajista y cayó un 4% en bolsa. Mayor control a los influencers que ganan más de 300.000 euros. También se tienen más de 1 millón de seguidores. El campo sube precios por encima de los súper y calienta la inflación. Los agricultores acumulan fuertes pérdidas. El turismo aportará más de 200.000 millones a la economía en el año 2024 y cuenta además que Serpa adquiere ambientadores Cristalinas. Internacionalizará la compañía y nombrará un nuevo consejero delegado. En la contraportada del diario El Economista, muy interesante, Euskadi, la nueva meca del cine gracias a los incentivos fiscales. Vizcaya aplica la fiscalidad más ventajosa de Europa a la producción audiovisual desde hace un año, de hasta el 70%, carro al que se suben ahora Guipúzcoa y también Álava. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Adelante. En El País, Sánchez pide en Davos a los empresarios que defiendan la democracia. Ejecutivos del IBEX evitan airear sus diferencias con el gobierno y el presidente ataca el discurso neoliberal que llevó a Milei al foro. También Ayuso culpa sin base a inmigrantes de agresiones en Alcalá. Y por último, Israel y Hamás negocian otra tregua con canje de prisioneros. Sánchez pide en Davos ayuda para defender la democracia. Es el titular escogido por el diario El Mundo en esa intervención del presidente ante el poder económico mundial. La fotografía de portada es para el líder del país en compañía de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Otro asunto en portada. El gobierno lanza toda su maquinaria contra el pasado del PP mientras oculta sus tratos con Junts. Y también recuerda en su portada El Mundo campaña de agresiones de fanáticos judíos contra los cristianos de Jerusalén. Sobre esta cumbre en Davos, La Razón recoge palabras de Milei. El socialismo condena a la pobreza. Pedro Sánchez busca, en cambio, en el foro la complicidad de las empresas para reafirmar su política. Este Partido Socialista sigue sin hacer público el pacto de inmigración firmado con Junts y evita dar a conocer el acuerdo y lo rebaja para frenar el desgaste de Sánchez ante la polémica. Por último, el Constitucional recoge de nuevo al Supremo y evita a Otegi volver al banquillo. La mayoría progresista ampara al líder de Bildu y rechaza repetir el juicio de Beteragune.
Cataluña es protagonista en el diario ABC. La amnistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Los letrados del Congreso emiten un informe demoledor contra la intención del Gobierno y advierten de que invade competencias de los tribunales. Fotografía para Santos Cerdán llegando al Congreso para reunirse con el emisario de Puigdemont, Jordi Turull. PSOE y Junts también callan lo que negocian en el Congreso. Cerdán y Turull se citan en la Cámara Baja, pero rechazan explicar el contenido de esa reunión, entre comillas, de trabajo. Y en prensa europea comenzamos con Financial Times. El principal regulador financiero de Reino Unido se prepara para interrogar a bancos, aseguradoras y corredores de bolsa sobre el nivel de denuncias de acoso sexual e intimidación en sus centros de trabajo y sobre si han utilizado acuerdos de confidencialidad para silenciar quejas. Mientras las demandas de armas de Ucrania aumentan ante la ofensiva rusa, el periódico francés Les Echos subraya que el país ha anunciado nuevas entregas hasta 2025. Proporcionará en las próximas semanas 6 cañones autopropulsados César a Kiev y podrá producir otros 72 a principios de 2025, es decir, 78 en total, en poco más de un año. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung publican la última información del Servicio Meteorológico Alemán, que espera hoy cantidades tormentosas de nieve y advierte de importantes perturbaciones en el tráfico y riesgo de roturas por heladas. Muchos vuelos en el aeropuerto de Frankfurt ya han sido cancelados y en Colonia no hay autobuses. En clave política, el diario italiano La República titula en su portada: Acuerdo entre Meloni y von der Leyen, abrazos y sonrisas en Forlì. El país ha conseguido más fondos con un trato que, según el rotativo, ayuda al país transalpino a romper su aislamiento en Europa. En prensa estadounidense destacamos en el New York Times que un juez de Maine ordenó a la máxima responsable electoral del estado que espera una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos antes de poner en vigor su decisión de excluir al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la papeleta de las primarias republicanas en esa región. Por otro lado, el Wall Street Journal detalla que un juez federal cuestionó si permitir que la Comisión de Bolsa y Valores imponga sus regulaciones a Coinbase daría a la agencia influencia sobre los mercados, ya que no tiene autoridad para supervisar. Y terminamos con el South China Morning Post. El ministro de Singapur, Iswaran, dimite tras ser acusado de aceptar sobornos. Iswaran, ampliamente reconocido por llevar las carreras de Fórmula 1 a la ciudad-estado, enfrenta una posible pena de prisión de hasta 7 años si es declarado culpable. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Miramos al inmobiliario cotizado y lo hacemos con Amadeo Navarro, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, al inmobiliario, al cotizado y al no cotizado, a la vivienda, porque está totalmente desenfrenada en Madrid, en Alicante, en Cádiz y en Málaga. Los precios están en máximos tanto en la venta como el alquiler. ¿Por qué esta subida de precios? Bueno, principalmente es la descompensación que existe entre la oferta y la demanda. Yo creo que un factor determinante, sobre todo en este 2023 también, ha sido la evolución del turista de querer alojarse siempre en hoteles a querer pasar al concepto de apartamento turístico, ya que al final el inmueble que se usa para esto es un residencial. Y debido a la mayor rentabilidad que ofrece como si el negocio, pues hace que al final su valor aumente tanto en alquiler como en venta, ¿no? Uh-huh. ¿Y estas ciudades qué tienen para que estén ahí liderando el top de las subidas del precio de la vivienda? Pues todas las que nombras son ciudades con un alto potencial turístico. Madrid, por ejemplo, pues tiene esa extensa oferta cultural y también es verdad que ha acogido la llegada de un importante número de clientes extranjeros de alto nivel, que antes pues a lo mejor pasaban un fin de semana y ahora están dispuestos a residir aquí. Y es algo que pasa muy parecido, por ejemplo, también en Málaga, con el añadido de que también tienen costa y mejor temperatura, ¿no? Uh-huh. Y comentabas Alicante y Cádiz, que también viven de ese turismo costero que cada vez es menos estacional, yo creo, y decide quedarse pues todo el año, que con la oferta gastronómica que tienen no me extraña, también te digo. Uh-huh. ¿Vosotros en qué ciudades es donde estáis viendo realmente la oportunidad, dónde tenéis localizados inmuebles para la compra y luego el destino al alquiler turístico? Pues principalmente Madrid en un 50% y el otro 50% lo repartimos entre los puntos con potencial turístico de España. Pues por ejemplo ahora mismo estamos en Baleares, en la zona de Menorca, en Sevilla, en Córdoba, y la idea es seguir expandiendo por Andalucía y también pasar a la parte de Valencia. Es lo que nosotros creemos que más potencial tiene y está también más
establecido. Y ahí lo que buscáis son edificios, ¿no? Edificios para renovarlos, es decir, aportarles un valor extra y también diferencial y luego ponerlos en alquiler turístico durante unos cuantos años. Exacto. Piensa que tal y como está ahora mismo la ley y el problema social que existe en torno a las licencias de alquiler turístico, nosotros para evitar todo esto nos centramos en la compra de edificios completos. Sobre todo fuera de Madrid. Pueden ser también locales, pueden ser naves, pero todo complejos en los que siempre nos aseguramos de que tienen la licencia de alquiler turístico o concedida o asegurada con un organismo que nos dé tranquilidad en este sentido y sobre todo a nuestros inversores. ¿Y esos inversores qué expectativas de rentabilidad deben de tener? Pues mira, aquí nos vamos a dirigir tanto a particulares como empresas que lo que busquen es un poco diversificar en algo que tenga un riesgo limitado, pero con esas expectativas que comentas de rentabilidad altas. Para que te hagas una idea, la proyección que nosotros tenemos es un 12,5% anual de rentabilidad para nuestros inversores en este proyecto. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, aquí realmente riesgo de perder dinero como tal no hay, porque nosotros buscamos activos que están deprimidos y les aportamos un valor. Entonces, cuando tú tienes un edificio que has renovado y lo pones a funcionar, realmente el riesgo es que facture menos de lo que tú tenías pensado. Pero realmente ya le has hecho un aporte de valor, entonces digamos que intrínsecamente vale más. Si lo quisieras vender de una manera separada, no en grupo como tenemos pensado, pues lo podrías hacer probablemente ya con una plusvalía. Como digo, el riesgo es que esa rentabilidad del alquiler sea un poco más baja de lo prevista, y en ese caso tenemos planteado también escenarios de salida individual, de si un activo pues no cumple con las expectativas, poder venderlo y reposicionarlo con otro. ¿Y todos los activos, el alquiler es por el mismo tiempo, por los mismos años, o vais jugando también con los tiempos igual que con las ciudades y con las características de los inmuebles? Nosotros lo que hacemos es que pasamos un periodo que llamamos estabilización, que es cuando terminamos la reforma, siempre hay como unos 6 meses, un año más o menos, en el que el activo lo que hace es que coge ya una reputación en el mercado para que sus ingresos comiencen a ser más recurrentes. En ese punto, que ya se traspasaría, empezamos el proceso de venta. Entonces, esto es un proyecto que dura unos 4 años de una manera estimada, pero que si bien es cierto que podemos vender toda la cartera también en el año 3, ¿no? Porque a partir de, como digo, el primer año nosotros ya comenzamos ese proceso de venta conjunto. Si yo quiero participar de ese producto de inversión, ¿desde cuánto dinero? ¿Desde qué capital? 50.000 euros, creo que me dijiste la vez anterior, ¿verdad? Correcto. Nosotros hemos establecido en 50.000 euros la entrada mínima, pero por una razón además. Nosotros no somos crowdfunding ni buscamos pequeños inversores que hagan préstamos. No es la idea. Nosotros lo que buscamos es socios del proyecto, igual que nosotros los gestores invertimos un mínimo de un 5% en cada sociedad. Pues nosotros lo que buscamos es socios que aporten ese dinero, como ese capital mínimo también es de 50.000 euros, aunque la mayoría de los socios aportan más, para que vayamos en conjunto en este proyecto. Y vuestras oficinas están abiertas. Os puedo llamar por teléfono, puedo informarme a través de la web, pero puedo también ir a veros. De hecho, es lo que más nos gusta, que se pasen por calle Recoletos número 10 y así yo personalmente pues les atiendo, les cuento más del proyecto y les damos toda la información. Muy bien. Pues Amadeo Navarro, cofundador de Homely One, gracias, enhorabuena y hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. A ti, Susana. Chao. Chao. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 de la mañana. Vamos a conectar con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Charo Alcázar, muy buenos días.
Hola, buenos días, David. Bueno, se ha complicado mucho prácticamente todo el recorrido de M30. El último tramo en llegar a la hora punta ha sido el norte, la avenida de la Ilustración. El tráfico sigue siendo muy lento desde la glorieta de Isaac Rabin hasta el enlace de la M607. Una hora punta que ya se extiende a todas las entradas a un par de salidas. Son Plaza de Castilla hacia el nudo norte y la avenida de América hacia la A2 y varios puntos de la zona centro, como es el caso de los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las